Bienvenidos. Y bueno, hoy tenemos una clase de agasajo. Agradecemos, obvio, al rabino Rafael Rabinovich que nos haya aceptado la invitación. Agradezco profundamente a Alma Diego y a Gerardo Francisco por este regalazo que me dan del día de mi cumpleaños y que sin embargo quiero dedicar para la pronta recuperación de mi hija Citlali, hija de Ernesto. Y bueno, ya que estamos tan ansiosos por escuchar al rabino, déjenme presentarlo brevemente. El rabino Rafael Rabinovich es un rabino que nació en Lima, Perú, nació y creció en Lima, Perú. Actualmente él vive en Nueva York y se ha dedicado, entre tantas cosas, a algo muy padre, muy bonito, que es perpetuar una tradición que tiene el pueblo judío de narrar historias del Baal Shem Tov cuando finaliza el Shabbat. Cuando finaliza el Shabbat, el rabino publica sus videos contando estas bonitas historias, así que les invitamos también para que lo sigan, se suscriban a su canal y obvio le den muchos, muchos, muchos likes. Me dicen que se escucha muy bajito, no sé si todos alcanzan a escuchar. Sí, se escucha bien. Se escucha muy bien, ok. Y bueno, para darle ya la palabra al rabino, déjenme comentarles que el rabino Jonathan Sachs comenta que la Torá es un libro de leyes y que sin embargo en todo Bereshit vienen historias acerca de sus personajes. ¿Y esto por qué es? Pues dice el rabino Jonathan Sachs, porque una herramienta muy poderosa para poder entrar utilizando la imaginación al mundo interno de los personajes es la narrativa. Así que adelante, Rabino, le damos la bienvenida y muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias también. Oportunidad de venir y contar. Em, no tengo muchas credenciales. El narrar las historias del Baal Shem Tov es algo que empecé a hacer en medios sociales hace un poco más de 6 años, simplemente porque no vi que nadie lo estuviera haciendo y dije, acá hay un vacío, acá hay algo que falta. Hay una tradición hasídica de contar historias del Baal Shem Tov y antes era la tradición de contar historias de Tzadikim, Motzai Shabbat, cuando Shabbat acaba, el momento en que el rey David solía celebrar. Yo sé que en México celebran las mañanitas. Bueno, el rey David se levantaba muy temprano, antes del amanecer, pero él celebraba especialmente cuando acababa Shabbat, porque él sabía, se le había dado por profecía que él iba a fallecer en Shabbat. No sabía cuál, pero algún día iba a ser Shabbat, iba a ser el día sábado. Entonces, cuando acaba Shabbat y todavía está vivo, sabe que no le tocó y que tiene por lo menos una semana más. Y también es un momento en el que el alma del Shabbat todavía está presente, aunque el día de Shabbat se ha ido. Y estamos acompañando a la reina del Shabbat, dice el Zohar, y en ese momento tenemos la apertura especial de las historias de los tzadikim. Em, Así que sin muchas credenciales, simplemente empecé a contar historias del Baal Shem Tov, y el Baal Shem Tov decide, o sea, enseña más bien que hay una relación directa con Dios en todas las cosas que hacemos, que es lo que se llama Hashgacha Pratit, supervisión personalizada. Lo traducen como providencia divina, pero supervisión personalizada es la traducción literal, que Hashem decide cada cosa en nuestras vidas, lo que nos tocó acá, lo que nos tocó allá, y lo arregló de cierta manera. Y esto el Baal Shem Tov cree profundamente, profundamente. En una de las historias del Baal Shem Tov, cuando él sale de su casa, acá, que acabó Shabbat, y va a ir a dar una vuelta, algo que parece ser un par de días, perdón, un par de horas y termina siendo un par de días. Él sale y le dice al cochero que prepare la carroza, que amarre los caballos, se suben los hasidim que vienen con él y le dice al cochero que dé media vuelta, o sea, que mire hacia atrás, no hacia adelante, que amarre ¿cómo se llama? Las riendas de los caballos y que vayan, porque acá hay Ashgaha Pratit. Dios va a decidir por su providencia a dónde van a ir. Y así pues a veces vamos caminos que ni sabemos a dónde vamos, pero Dios nos lleva. A veces creemos que sabemos a dónde vamos. Dios nos lleva y nos hace llegar a tal lugar, con tal persona, que tal cosa suceda.
y al final terminamos haciendo algo que Dios quería que hiciéramos, que ni siquiera sabíamos que lo íbamos a hacer. Em, Abrí acá por azar a esta página las historias 53 y 54, y la historia 54 cuenta que una vez era, este es el libro, dicho sea de paso, que estoy traduciendo, Shiprei Abel Shem Tov, que es el primer libro que fue publicado con historias del Baal Shem Tov. Em, una vez era el día de Simchat Torah. Después de Sukkot viene la festividad de Shmini Atzeret y luego Simchat Torah, en que se termina de leer la Torah y se empieza a leer de nuevo la Torah. Y es una fiesta de mucha alegría. Entonces, una vez estaban los Hasidim, la gente más allegada al Baal Shem Tov, sus alumnos, con él en Simchat Torah y vinieron a la casa del Baal Shem Tov y estaban bailando y bebiendo vino, celebrando. Y el Baal Shem Tov les estaba trayendo del lugar donde él guardaba los vinos en Martef, es como un sótano, ¿no? Sacaba de ahí las botellas y les daba de beber. Y el Baal Shem Tov ve a su mujer, a su esposa, y sonriendo, de manera de chiste, o sea, no como una crítica, le dice, no nos va a quedar vino para Abdalá. La Abdalá que hacemos cuando acaba la festividad, no va a quedar vino para eso. Entonces, la esposa del Baal Shem Tov le dijo, entonces tú les vas a tener que decir a ellos que dejen de beber ahora, porque no va a quedar vino ni para el Kiddush ni para Abdalá. Le contestó el Baal Shem Tov a su esposa, también sonriendo, eh, no, te va a tocar a ti decirles que dejen de beber y que se vayan a casa. Estaban un poco riendo sobre quién les iría a decir, porque obviamente nadie les va a decir, están celebrando y es Simchat Torah. Cuando ella abrió, la esposa del Baal Shem Tov abrió la puerta y vio que estaban bailando los Hasidim en un círculo, vio que había llamaradas de fuego alrededor de ellos y no se estaba incendiando el lugar. La alegría de Simchat Torah se encendía como un fuego, sin que hubiera realmente un incendio, alrededor de ellos y luego por encima de ellos como una jupá, como algo que los cubría por encima. Sin embargo, no se estaban quemando, no era un fuego de verdad, era un fuego espiritual. Entonces bajó ella misma al sótano donde guardaban el vino y les dio tanto vino como ellos querían. O sea, les siguió trayendo el vino. Entonces el Baal Shem Tov le dijo, y les dijiste que se fueran. Recordemos que este era un chiste entre marido y mujer, una broma, porque si el Baal Shem Tov hubiera querido hacer que dejaran de beber, los hubiera dicho en ese momento que lo pararan, ¿no? Entonces la esposa del Baal Shem Tov le dijo, yo creo que deberías haberlo dicho tú, como que ellos no van a dejar de beber. La historia, típica de las historias del Baal Shem Tov, nos deja un poco en el aire sin entender. Hay una moraleja acá y no siempre la hay. Muchas veces la historia del Baal Shem Tov es sobre la continuación de un estado espiritual en el que las cosas continuaron así. Y ¿qué sabemos de acá? Que en el Baal Shem Tov, la casa del Baal Shem Tov había un fuego espiritual, había algo muy fuerte y no controlaban la alegría de la gente cuando celebraban Simchat Torah, que siguieran, aun cuando ellos mismos contaban chistes sobre eso. Muchas veces cuento historias que yo mismo no entiendo cuál es el punto final de la historia, a qué se refiere, de dónde viene. No todas las historias del Baal Shem Tov son una historia con una moraleja. Sin embargo, dicen que de las historias del Baal Shem Tov hay no solamente una segulá, una fuente de bendición, eh, para que nos vaya bien en los asuntos de negocios, no sé. Es una segulá para todas las cosas en las que uno quiere brajá. Cuando uno quiere bendición, cuenta las historias y las recibe.
Y bueno, vamos a contar algunas de las que tengo ya traducidas acá también. Creo que es bueno compartirlas así, sin tener que pensarlas mucho. Cuando el Baal Shem Tov era joven, no se sabía que él iba a ser un tzaddik, lo mantenía en secreto su estado espiritual. Él se ofreció para ser un Bahelfer en Yiddish, quiere decir un asistente de maestro, y guiaba y traía a los niños pequeños a la escuela, al Talmud Torah. Eran niños de 5 y 6 años, y luego los guiaba en la sinagoga cuando rezaban, cuando tenían que decir amén, amén, Yehei Shemer Rabá, la respuesta eh, del Kaddish, y cuando era la Kedushá, cuando ponerse de pie, y con una voz agradable. O sea, los atraía a los niños de una forma muy amigable a todo este concepto. Los ayudaba a abrir en el momento más especial cuando empezaba en la escuela. Se dice que estos niños pequeños, que hasta su aliento carecía de pecado, eran los más puros e inocentes que habían. En todo momento, cuando estaba caminando con ellos, los llevaba cantando con una voz agradable que hacía que los niños quisieran participar. Algo tan sencillo para un tzaddik era que los niños quisieran participar, quisieran ir a estudiar en la escuela de Torah, quisieran ir a la sinagoga y rezar. Y se oyó de la sagrada labor del Baal Shem Tov a lo lejos que su obra subió hacia arriba, o sea que los ángeles desde lo alto estaban viendo, lo llevaban a Dios como mostrando qué hacía ahí, y produjo una gran satisfacción en lo alto. Dios miró esto y le produjo una gran satisfacción, que parecía que la voz del Baal Shem Tov cantándole a los niños era como la voz de los Leviim, de los levitas que cantaban en el Bet HaMikdash, en el templo, hacía 2000 años, y que esto causaba un tiempo de Et Ratzon, abría la voluntad divina a cosas buenas. Pero cuando esto pasó, el Satán también se enteró de esto, porque como las cosas iban muy bien, él quería meterse a testear, a arruinar algo. Él tenía miedo, el Satán, de que si las cosas iban tan bien, lo que él trataba de hacer en el mundo se iba a borrar completamente de la faz de la tierra. Entonces se vistió, se disfrazó Satán como cierto hechicero, y cuando el Baal Shem Tov estaba caminando con los niños con mucho ánimo y con su voz, con su canto agradable, este hechicero se transformó en una bestia malvada llamada Bakilak. A veces hay palabras en el Ship Hebel Shem Tov que me tocan buscarlas, no son en Yiddish, son palabras que se usaban hace 200 años. Bakilak es como un hombre lobo. Sí, el hechicero puede transformarse en un animal, en una bestia. Y entonces los niños se asustaron, querían irse corriendo de miedo. Incluso uno de ellos eh, se enfermó tanto que eh, se anuló todo lo que los niños habían estado haciendo con su elevar sus plegarias al cielo y todo. O sea, consiguió el Satán en ponerle una zancadilla a esto. A raíz de esto, el Baal Shem Tov recordó las palabras de su padre. Cuando el Baal Shem Tov era 5 años, antes de fallecer, el papá del Baal Shem Tov le dijo que Dios siempre iba a estar con él, que siempre tenía que fortalecer su confianza en Dios, y le dijo lo más importante: nunca tengas temor de nada ni de nadie. O sea, cuando Dios está contigo y tienes su confianza en Hashem, no hay nada a que tenerle miedo. Y esto estaba ¿cómo se llama? Grabado en el corazón del Baal Shem Tov. Entonces el Baal Shem Tov les habló a los padres de familia de la comunidad y les dijo que regresaran, que los niños permitieran que los niños vinieran a su cuidado otra vez a la escuela, y que si venía otra vez esta bestia que se les apareció, que la que tenían miedo, él lo iba a confrontar, y que él tenía el nombre de Hashem con él. No les había revelado que era un tzadik, y justamente Baal Shem, el maestro del nombre, es aquel que conoce eh, en forma muy profunda, cabalística, el significado del nombre de Dios, y lo puede usar para traer bendición y protección a este mundo. Entonces el Baal Shem Tov les dijo que
que en ese momento que no se preocuparan y que él tenía eso. Fue como una pequeña revelación sin revelar completamente. Entonces les preguntó, ¿por qué cancelan los estudios de los pequeños? Los padres no querían que los niños fueran a la escuela, tenían miedo del camino. Y les explicó que la importancia del estudio de los más pequeños que aprenden solamente las primeras letras del Aleph Bet es muy importante. Y consiguió convencerlos. Entonces salió el Baal Shem Tov al camino con los niños, llevaba en su mano un palo, como un bastón. Y cuando caminaba con los niños, estaban cantando en voz agradable, se apareció otra vez la bestia y se le lanzó encima, se lanzó hacia el Baal Shem Tov. Y el Baal Shem Tov, sin temor, corrió hacia esa bestia y lo golpeó en la frente. Y la bestia cayó muerta. Se le dio un golpe tan fuerte que se cayó. Al día siguiente encontraron el cadáver del hechicero tirado en el piso. El Baal Shem Tov no atacó a un hombre, atacó a una bestia que estaba atacándolos a ellos, pero resulta que era el hechicero disfrazado, vía el Satán lo había poseído. Quedó ahí muerto. Y desde entonces el Baal Shem Tov se convirtió en el guardián de estudios del Bet HaMikdash, del Bet HaMidrash, de la casa de estudios. O sea, él traía a los niños y vigilaba que siguieran estudiando y los ayudaba en sus estudios. Mientras estaban despiertos, él estaba ahí. Cuando los niños se habían ido y quedaban solo los adultos, él se recostaba a dormir ahí en medio del sitio de estudios. Pero en las noches, cuando todos se iban, el Baal Shem Tov despertaba y hacía obras puras de estudio y de oración muy particular. Pero antes de que la gente se despertara en la mañana, hacía como que se había vuelto a dormir, o sea, evitaba que vieran lo que él estaba haciendo. Y la gente pensaba que él había simplemente dormido ahí toda la noche. ¿Ok? Esa es una de las historias en la que continúa, que se junta con esta. Bueno, pegar dos historias juntas. Em, y el autor del Ship Hebel Shem Tov, lo interesante, cuando él compiló las historias, siempre da su fuente, de dónde sacó las historias. Dice que escuché de el Rav Shimshon, que era el jefe del Bet Din, un rabino muy importante en la comunidad de Rashkov. Este es un rabino importante que es de los seguidores del Baal Shem Tov. Y que más tarde su hijo sería el Ab Bet Din de la comunidad de Polnoy, eh, que sería uno de los seguidores más importantes del Baal Shem Tov, el hijo de este Rab Shimshon, que escribiría varios libros de Torah y sería una figura muy influyente en el movimiento hasídico. Pero en este momento estamos hablando los primeros años después de haber fallecido el Baal Shem Tov, el autor del libro escucha de este Rab Shimshon de Rashkov una historia verídica, más es una historia verídica sobre el Adam Baal Shem. Eh, Hay una larga tradición de una línea de Mekubalim, perdón por la explicación que interrumpo, ¿no? De cabalistas, que eran los Baal y Shem, y los que conocían no solamente el nombre de Dios, cuáles eran sus vocales verdaderas, sino cómo se usa esto espiritualmente para traer bendición, sanar y proteger a la gente. Entonces, este Rab Adam Baal Shem, eh, maestro del nombre, es el título que tenía así, dijo que de sus escritos tenían que llegar, de esos escritos que él poseía, tenían que llegar al Baal Shem Tov. Y eh, él fue a cierto lugar, en cierta cueva donde estaban ocultos. Y esos escritos tenían Razin Benistarem de Oraita, o sea, los grandes secretos de lo más profundo del estudio de la Torah. Y este Rab Adam, esta historia no es la siguiente, sino es como un paréntesis. Está bien, continuamos con esta. El Rab Adam invitó al rey del reino donde estaban, no estoy seguro si es Polonia o Rumanía, em, lo invitó a una cena de honor y el rey le prometió que iba a asistir. Rab Adam vivía en una casa pequeña, donde los judíos vivían no eran las zonas ricas, eran
zonas pobres y él vivía en una casa pequeña. Y el banquete al que quería invitar al rey era porque vio que un rey preparó una cena de honor para otro rey e hizo preparación durante mucho tiempo. Y para este tiempo ordenó construir un palacio y construyó eh, zonas muy altas, con pisos, con techos que eran de vidrio, y parecía que el palacio entero era hecho de cristal, con una gran calidad y elegancia. Y había unos canales por los que corría agua con peces que se podían ver en las paredes del palacio, y los peces nadando. Y preparó utensilios para servir la mesa que eran de oro y de plata, y manjares y bebidas, y trajo sirvientes dignos de honor del rey. Y habían fijado la fecha y el día para la visita del rey al banquete, y ese día invitó Rab Adam al rey al banquete. Entonces son dos historias paralelas: hay un rey que ha invitado a otro rey, y Rab Adam Baal Shem ha invitado al rey al banquete. Y el rey del que hablábamos antes, con todos sus ministros del reino, sí, viajó hacia el banquete, y había entre los ministros del rey un ministro que odiaba mucho a los judíos. Alguien, bueno, esas cosas hay hasta el día de hoy, sí. Un ministro del rey que odia a los judíos. Y entonces trató de disuadir al rey de no asistir al banquete en su honor, porque iba a pasar vergüenza. Y le dijo al rey que este Rab Adam, este rabino judío, no tiene ningún palacio, no va a haber ningún banquete. Pero el rey no le hizo ningún caso, salió hacia el viaje, salió el camino al viaje. En el camino trató el ministro todavía de convencer a la corte real, y nadie le hacía caso. De todos modos, envió un mensaje a ver cuán preparado estaba este Rab Adam para recibir. El mensajero volvió y le dijo que Rab Adam tenía una casa pequeña como antes, y cuando el ministro reporta esto al rey, el rey le dice: seguimos adelante, seguimos el viaje. Cuando ya estaban cerca de la ciudad donde vivía el Rab Adam, el rey envió otro emisario, y este regresó como el primero. Dijo que cuando, o sea, que no había ningún palacio ni nada, no entendía para qué iban. Cuando llegaban a la calle donde residía el Rab Adam, ya estaban llegando a la calle donde está su casa, de pronto él ve un gran palacio con un gran patio, y entra en el patio con sus ministros y sus lacayos. Inmediatamente los sirvientes tomaron los caballos para ponerlos en el establo, y los sirvientes trabajaban todos y cada uno en sus labores indicadas. O sea, había aparecido este palacio entero con todos sus sirvientes, solo que los sirvientes de mesa eran mudos, estaban en silencio, no hablaban. Entonces el rey vino, entró, y comieron y bebieron el rey y sus ministros, y todo iba muy bien. Y luego Rab Adam dijo: coman y beban cuanto desean, pero ninguno de ustedes se lleve ninguno de los utensilios de la mesa. Después dijo el Rab Adam que todos y cada uno coma lo que se le ofrezca, que diga ante mí: esto es lo que yo quiero. Y él iba a meter su mano en el bolsillo de su ropa. No, que todo aquel diga, perdón, que todo aquel que diga: esto es lo que yo quiero, que meta la mano en su propio bolsillo, en su propia ropa, y va a encontrar ahí aquello que quería. Empezó el rey y dijo lo que deseaba, y lo encontró en el bolsillo de su vestimenta. Y así hicieron todos los ministros del reino, una especie de milagro, algo mágico. Y cuando le llegó el turno a ese ministro que odiaba a los judíos, este dijo algo, y le dijo Rab Adam: mete la mano en el bolsillo de tu vestimenta. Y cuando metió la mano en su bolsillo, salió la mano sucia. Tenía algo desagradable en su mano que olía mal. El rey ordenó que este ministro fuese conducido afuera para que alguien le lavara sus manos con agua, pero no funcionó. Mientras más lo lavaban, más se ensuciaba. Empezó el ministro a rogar por misericordia al Rab Adam, Baal Shem. En otras palabras, se da cuenta de que está siendo castigado porque él ha odiado a los judíos, y ahora se da cuenta que el Rab Adam está haciendo algo que es fuera de lo normal. Y el Rab Adam
le dijo, si aceptas que de ahora en adelante no vas a odiar al pueblo de Israel, te va a ir bien. Pero si no, te va a quedar ese hedor en tus manos todos los días de tu vida. Y así fue que el ministro aceptó dejar de odiar y le dijo aún al Rab Adam, no hay remedio para ti. El Rab Adam le dice a él, excepto que si un judío sea el que te lava las manos y de la suciedad que sale, en esa te bañes. O sea, tienes que hacer algo en contra de lo que estás pensando. El judío te lava, pero se sale esa suciedad, usa esa agua y lávate con eso. Y así fue. El rey tomó 2 vasos de juego de servicio de una mesa y los escondió en el bolsillo de su abrigo real contra su pecho. Y después de que viajó, el rey desapareció el palacio. O sea, ese palacio apareció solo cuando el rey vino y luego desapareció ser lo que siempre había. No, nada faltaba excepto 2 vasos y lo que se habían comido y bebido. Cuando en los diarios, en los periódicos, en la prensa que salía todo el mundo, la noticia del acontecimiento, que había desaparecido el palacio con todos los que se habían preparado, para, todos los que habían preparado el gran banquete, el palacio volvió con todo intacto. Otra vez, los diarios reportan, no hay palacio, la gente regresa y otra vez está. Pero solo faltaban 2 copas y lo que comieron y bebieron. Y cuando uno de los diarios que publicaron llegó a las manos del rey, él envió una carta al rey anterior, el que lo había invitado antes, y le dijo, tengo conmigo un judío que nos trajo a tu palacio y ahí comimos la comida que prepararon y como señal te envío 2 de tus copas. Una vez, ok, esa es una historia como que acaba de ahí. Entonces, de alguna manera milagrosa, de donde habían ido realmente no era la casa del Rab Adam, sino habían aparecido en el palacio del otro rey. Y el rey tenía las copias para probar. Y con lo que hizo el Rab Adam, que parece algo mágico, lo que consiguió es que aquel ministro del rey tuviera que arrepentirse y tener con algo el resto de su vida que le cueste no proceder en sus prédicas de odio, o sus, ¿cómo se llama?, consejos de odio contra los judíos al rey. Si tuviéramos alguien así que parara a los que odian el día de hoy, el mundo sería otra cosa. Una vez su esposa le dijo al Rabadam, la esposa al Rabadam, ¿hasta cuándo sufriremos esta miseria? Y él le dijo, ¿cuál es tu pedido? ¿Qué prenda deseas? Las mujeres siempre quieren un vestido especial, nuevo. Entonces le dijo que vaya al almacén y que tomara un abrigo corto de dama, lo que ella deseara. El almacén es la tienda donde estas cosas sí, el negocio donde estas cosas se venden. Y la mujer fue ahí y eligió el vestido que deseaba y volvió a su casa. Y entonces él le pidió que lo devolviera y le dijo, es mejor para nosotros soportar el ajetreo y el sufrimiento en este mundo. Y entonces ella hizo eso y devolvió el vestido corto. La historia simplemente es que la mujer tiene un deseo, como todas, de ser más elegante, de verse mejor, pero entendió el precio a pagar, no el precio, el costo del vestido, sino que estamos en este mundo soportando ciertas cosas y con eso estamos pagando algo, estamos cumpliendo con algo. No voy a cambiar lo que estoy cumpliendo en este mundo solamente por un vestido especial. Continuamos, como la historia tiene como ese paréntesis y luego continúa, que el Rab Adam Baal Shem hizo lo que llamamos un Shaelat Halom, una pregunta en un sueño, sobre a quién debía entregar los escritos especiales que tenía que había encontrado en aquella cueva. Y se le contestó desde el cielo en el sueño que debía entregarlos a Israel ben Eliezer en la ciudad de Ocu. El Baal Shem Tov es el título que él tiene, maestro del nombre, y Tov es el bueno. A veces lo interpretan como el maestro del buen nombre, pero es el sabio que conoce el nombre de Dios y de aquellos, los Baal Shem es el bueno, es lo que él conocen como el bueno de entre ellos.
Entonces, este Rab Israel Ben Eliezer de la ciudad de Okub es a quien debería el Rab Adam Baal Shem entregarle los escritos. Okub es la ciudad en la que el Baal Shem Tov crece cuando era niño. Antes de fallecer, el Rab Adam Baal Shem le dijo a su único hijo, aquí están estos manuscritos que son Razin de Oraita, los secretos de la Torá, a un nivel cabalístico, místico, y no son para ti. Tienes que ir a la ciudad de Akub y buscar ahí a un hombre llamado Israel Ben Eliezer, que tiene unos 14 años. A él le vas a dar esos escritos, porque la naturaleza de esos escritos pertenecen a la raíz de su alma. Si tienes el mérito, el zhut, que él estudie contigo, eso va a ser muy bueno para ti. Obviamente el hijo del Rab Adam Balshem quería estudiarlos él, pero el padre le dijo, tienes que ir a la ciudad de Akub, buscar por este Israel Ben Eliezer, que es un jovencito, tiene 14 años, y a lo mejor ameritas que él estudie contigo. Después de fallecer nuestro maestro Rab Adam, su hijo, que era un gran estudioso de la Torá, era alguien conocido por sus virtudes en el estudio, tomó un carro con caballos y fue de ciudad en ciudad hasta que llegó a la ciudad de Okup. Y ahí se alojó en la casa del el líder de la comunidad, el Parnesa Jodesh, el que se encargaba de los asuntos de Tzedakah para los pobres, el que administraba la caridad de la comunidad. Y le preguntó, ¿dónde eres y a dónde vas? Y el Parnesa Jodesh estaba tratando de identificar quién es, no le parecía el tipo de gente que viene a veces recolectando fondos o vendiendo mercancía, así que no entendía muy bien para qué vino el hijo del Rab Adam a este lugar. Entonces él le contestó que su padre, que en paz descanse, era un ilustre tzadik, un tzadik era muy grande, y que antes de irse de este mundo, dijo, me ordenó que me casara con una mujer acá en esta Keilah, en esta comunidad, en Okup, y debo obedecer a la voluntad de mi padre. Entonces se armó un alboroto en toda la ciudad y había muchas propuestas de shidduch, muchas propuestas de gente de la comunidad que quería que su hija se casara con el hijo de un tzadik tan prominente. Pero él no aceptaba, aunque todos querían, ¿no? Él no aceptaba, hasta que le encontraron la esposa apropiada. Aceptó y se casó. Entonces ya asentado en Okup, casado con una mujer de esa comunidad, empezó a buscar a este hombre que su padre le había mencionado y preguntó si existía alguien ahí con el nombre de Israel Ben Eliezer. Le dijeron, hay un solo Israel Ben Eliezer, es un jovencito, es el que es el guardián del Midrash, la casa de estudio. Recuerdan que él de niño que él llevaba a los niños a la escuela, pero que él pretendía siempre estar dormido cuando la gente estaba estudiando y luego estaba despierto de noche estudiando secretos de Torah sin que nadie lo viera. Entonces, el hijo del Rab Adam va a este Bet Midrash, a esta casa de estudio, y se hace el dormido. Y con los ojos entreabiertos se da cuenta de quién es realmente este Israel Ben Eliezer y que era realmente el hombre que buscaba. Entonces fue a hablar con su suegro y le dijo que en casa hay mucha distracción, mucha bulla, él quería estudiar Torah a profundidad, así que me podría hacer un espacio en el Bet Midrash, en la casa de estudio, yo quiero estudiar allá como se debe. Entonces em, le asegura que que si le hace ese espacio, él va a elevar especialmente el lugar de el Bet Midrash, la casa de estudio, y que ahí va a haber una tefilá, o sea, la plegaria ahí realmente va a elevarse en la forma apropiada. Como que llevar mi estudio allá va a ayudar a elevar la situación espiritual de la comunidad. La intención real era estar ahí y llegar a Israel Ben Eliezer, al Baal Shem Tov, para poder
estudiar con él. Sin tardar, el suegro de este hijo del Rab, eh, Adam Baal Shem, hizo lo que le pidió porque realmente él quería mucho apreciaba mucho a su yerno, así que lo hizo y le hizo su lugar en el Bet Midrash, en la casa de estudio, y le dijo a Rabbi Israel Ben Eliezer, nadie sabía quién era, era el que ayudaba, el guardián, le dijo, bueno, tú, por favor, encárgate de servir aquí a mi yerno y te voy a pagar para que te encargues de él. Están pensando que Israel Ben Eliezer es simplemente el guardián del lugar, no están pensando en él como ser una persona especial, es un chico de 14 años, ayuda con los niños, es huérfano. Y una vez por la noche, cuando todos dormían, el hijo del rabino, del rab Adam, fingió estar dormido. Y el Baal Shem Tov se puso de pie como de costumbre para estudiar Torah y empezó a hacer su servicio a Hashem, a hacer sus plegarias especiales. Entonces el hijo del Rab Adam Baal Shem lo empezó a mirar una, dos veces. A la tercera noche que hacía esto, se levantó el Baal Shem Tov a estudiar Torah y en eso se sentó como que se dormía. Entonces el hijo del Rab Adam se puso de pie y tomó eh, una parte de los escritos del padre, del libro que tenía el padre. Desglosó uno de los folletos. Los libros son como folletos cosidos. Desglosó uno y lo puso justo frente al Baal Shem Tov y luego se sentó y fingió estar dormido. Entonces Israel Ben Eliezer, el Baal Shem Tov, abre los ojos, vio aquí este folleto frente a él y se conmovió profundamente y empezó a estudiarlo y luego lo escondió con él para poder seguir estudiándolo, que la otra gente no lo viera. Y así hizo el Rab Adam la siguiente noche, hasta que vio claramente que este hombre era realmente quien su padre le había ordenado entregar todos los escritos, el libro entero. Y ahí lo llamó y le dijo, mira, mi padre, que en paz descanse, de bendita memoria, me dio este libro, todos esos escritos de acá, y me dijo que te los entregara a ti. Y por eso todos los manuscritos están frente a ti. Te los he ido poniendo porque tú eres el destinatario de estas cosas. Y te pido, por favor, te ruego que mi alma te sea querida, o sea, por amor a mi alma, permíteme estudiar contigo. Entonces, recordamos que es un chico joven de 14 años, Israel Ben Eliezer, le dice, está bien, pero tengo una condición. Primeramente, que nadie sepa de esto. Fuera de ti, nadie se puede enterar. Que nadie se entere de que estoy aquí despierto en la noche, de que estoy estudiando contigo. Frente a la demás gente, tú vas a seguir tratándome como que yo soy solamente el guardián del lugar. Y así hicieron. Entonces, entre ellos de noche estudiaban en secreto y frente a la demás gente era como que Israel Ben Elías era simplemente un guardián, una especie de sirviente que se encargara de él. Después de esto, el hijo del Rab Adam le dijo a su suegro que quería tener más reclusión, que si pudiera construirle una casa de estudio fuera, alejada de donde la gente vivía, para dedicarse al estudio de la Torá y al servicio a Hashem en privacidad. Y entonces el suegro lo respetó y así le hizo, le construyó un lugar de estudios alejado y le pidió al suegro también que contratara a este joven Israel Ben Eliezer para que lo viniera a acompañar y que lo habría de servir a él, o sea, iba a ser como su ayudante mientras él se iba ahí a recluir. Y así lo hizo, siendo un hombre muy honorable, le concedió al yerno lo que pedía. Cuando la gente de la comunidad vio que Rab Israel estaba estudiando con el hijo del Rab Adam, dijeron que seguramente eh, era al revés, o sea que el hijo de Rab Adam seguramente le estaba enseñando a él, a Israel, cosas básicas de Torah, lo está tratando de educar. Pensaban que era
alguien joven, ignorante. Entonces seguro que es al revés. O sea, no pensaron que el Baal Shem Tov realmente era quien le estaba enseñando a él. Y la gente de la comunidad arregló para que este joven se casara. Vale tener en cuenta solamente la época en que eso está pasando. El Baal Shem Tov nace en 1698. Estamos a principios del siglo XVIII y entre los judíos de aquella época era muy común que se casaran muy jóvenes. Así que le arreglaron un shidduch y que se pudiera casar. A los pocos días de haberse casado, la primera esposa del Baal Shem Tov falleció. Así que sabemos que el Baal Shem tuvo un primer matrimonio que duró poco, que la comunidad se le arregló. Y hay una razón, creo que ciertas cosas de Kabbalah no deben estudiarse a alguien que no ha estado casado. Entonces, había cierta razón en el cielo porque se tenía que casar, pero lamentablemente la primera esposa falleció. Y cuando fueron el hijo de Rab Adam y el Baal Shem Tov aquí lo llaman el Bet Itbodedut, a la casa de estudio recluida, empezaron a estudiar la disciplina de Gafat, Gemara, el Perush de Rashi, Tosafot, Poskim y luego Ketuvei Kodesh, todo el Tanaj. Y empezaron entonces a dedicarse a estudiar Kabbalah, tanto la parte más mística como la Kabbalah práctica. ¿Qué se puede hacer con Kabbalah? ¿Qué tipo de bendiciones se hacen? ¿Qué tipo de sanaciones? ¿Cómo se trae la bendición práctica a este mundo cuando alguien necesita una bendición del cielo? Entonces, el hijo del Rab Adam le dijo al Baal Shem Tov que por favor le hiciera descender a un ángel que es el Sar HaTorah, el ministro de la Torah, para que les enseñara directamente y le explicara asuntos difíciles en el estudio más profundo de la Torah. Rabbi Israel Ben Eliezer, quien conocemos como el Baal Shem Tov, le dijo que no, que ese tipo de cosas tan profundas de traer especialmente a ese ángel tan elevado, tiene el riesgo de que si comete un error, Hasbe Shalom, Dios libre, en las kabanot, en las cosas, en las meditaciones que recita para poder traerlo, no tendría cómo rescatarlo. No tenemos la parada humana, la vaca roja, en cuyo sacrificio podemos eliminar toda impureza, y de esta manera dijo, no tenemos cómo poder rescatarte si cometes un error. Las dos cosas están relacionadas en un nivel espiritual. Entonces, el hijo del Rab Adam le rogó día tras día, insistiendo hasta que el Rabbi Israel Ben Eliezer no se lo negó más. Y le dijo, mira, esta es la preparación. Hacemos un ayuno de Afsaká, que es cuando acaba Shabbat, ayunamos la semana entera, vamos a hacer tevilá, ir a la mikveh cada mañana y comemos el Shabbat que sigue. Y cuando ese Shabbat acaba, vamos a hacer ciertas kavanot, vamos a recitar ciertas meditaciones, y lo hicieron así. Y cuando estaba acabando ese segundo Shabbat, el Baal Shem Tov le gritó, oy, 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 espera, has cometido un error, acá hay un error al invocar a este ángel y hemos invocado al Sarha Esh, el ángel del fuego. Va a haber un incendio en esta ciudad. Todos te ven a ti como un hombre piadoso, así que por favor, corre a tu suegro y a toda la ciudad y diles que se pongan a salvo porque va a haber un incendio. Fue corriendo este hijo del Rabada y les advirtió a todos que se venía un incendio. Y como lo creían a él, ser el gran estudioso y el tzadik, creyeron que era un Ish Mofet, que era un hacedor de milagros, que pudo ver que se venía el incendio, que la gente podía retirarse a tiempo de sus casas y luego vino el incendio. Después de esto, pasaron muchos días y volvió otra vez a rogarle al Baal Shem Tov que trajera el Sar HaTorah. Y el Baal Shem Tov otra vez le dijo que no, y le siguió insistiendo por muchos días más, hasta que el Baal Shem Tov se sintió obligado a hacerle caso. Entonces, otra vez hicieron el ayuno de Afsaká, desde que acabó Shabbat hasta el comienzo del Shabbat siguiente, y al terminar
Shabbat Kodesh, el sagrado Shabbat. Otra vez empezó con las Kavanot y el Baal Shem Tov le dice que esa noche no pueden dormir, que si cae a dormir por un momento, hay una sentencia de muerte encima de ellos, hay una gezerá desde el cielo. O sea que el tipo de cabanot que estaban haciendo era algo tan delicado que había desde el cielo una sentencia especial. Lo único que podemos hacer, nuestra única takaná es mantenernos de pie, que takaná es la rectificación espiritual. Hay que mantenernos de pie. Vamos a recitar estas cabanot toda la noche. No vamos a probar el sabor del sueño. Y entonces, Bat Dina, Bat el Dina, es una expresión en arameo del Talmud, que al traer este juicio, cancelamos el juicio. Vale decir que al recitar esas cabanot toda la noche van a cancelar esa que será de arriba, entonces iba a ser posible recitar las cabanot y traer al Zaratora. Y el Baal Shem Tov le advierte, si nos adormecemos, Hasbe Shalom, entonces ese sueño te va a traer al Sitra de Mutá, al lado de la muerte. Vale decir, cancelas todo lo que hemos estado haciendo y nos cae encima esa, ese decreto del cielo de muerte. Y le advierte que el Satán está mirando y va a querer hacernos caer. Y va a tomar el control. O sea, si te caes dormido, se arruina todo. Y efectivamente pasan la noche entera al alba, ¿cómo se llama? Despiertos, hasta que está por llegar la primera luz del amanecer. Y el hijo de Rab Adam no podía más. Se sentó cansado y cerró los ojos. Y por un momento quedó dormido. Cuando el Baal Shem Tov vio eso, corrió apuradamente a él, hizo mucha bulla y logró que se despertara el hijo de Rab Adam, y luego el hijo de Rab Adam se desmayó. Y ahí el Baal Shem Tov no lo pudo despertar. Falleció y fue sepultado con grandes honores. Esa es una de las historias más impresionantes, quien entiende un poquito de los asuntos místicos y todo, de cómo los secretos de Rab Adam le fueron llevados al Baal Shem Tov, él los estudia, pero el hijo del Rab Adam, que quería tanto que se le revelaran los secretos de la Torá, que ameritó estudiar con el Baal Shem Tov, abrió cosas tan profundas que a pesar de las advertencias se terminó perdiendo su vida por eso. Ninguna de las otras historias del Baal Shem Tov es tan dramática. Baal Shem Tov no se encarga de traer daño a este mundo, todo lo contrario, y más bien advierte si alguien va a cruzar cierta línea. Em, un segundo, los estoy mirando. ¿Están siguiendo hasta ahora la historia? Sí, estoy mirando mi pantalla, no Sí, siempre estoy Raf, mirando. Perfecto. sí, Ok, perfecto. Entonces nos queda todavía un rato más. ¿Puedo pasar a la historia que sigue? Esa es una serie de historias que están como pegadas una tras la otra. El resto del libro nos cuenta unas historias que no tienen un séquito, no siguen una detrás de la otra, pueden contarse de manera aislada. Después de la historia que contamos acá, la Ashgaha Pratit, la providencia divina, lo llevó al Baal Shem Tov por otro camino. Él fue a una comunidad cercana a la ciudad de Brod, que queda el día de hoy al oeste de Ucrania, pero en la época del Baal Shem Tov era parte del gran reino de Polonia. Las fronteras cambiaron de lugar. El Baal Shem Tov en ese lugar se dedicó otra vez a enseñar a niños y se convirtió en un melamed, en un maestro de niños. Les enseñaba el Aleph Bet. Y todos lo querían por cómo enseñaba, era un maestro muy querido. Eh, y todos lo seguían de él, todo lo que él dijera, le hacían caso, o sea, se convirtió en alguien serio a quien honraban por sus estudios y por sus enseñanza por su enseñanza a los niños.
Y llegó un momento en que cuando había una disputa entre la gente en la comunidad, venían a él para que los ayudara, les diera juicio, ¿cómo se llama? Consejo y les arreglara las cosas. Y le dieron incluso algunos beneficios de la comunidad. em, y empezaron a admirar la sabiduría sincera con la que les hablaba al corazón. Y ahí en esa comunidad, en la ciudad de Brod, estaba el Rab, Moreno Rab, lo llama nuestro maestro, el gran Rab Gershon de Kitov, llamado en Yiddish Gershon Kitover. Em, y este Rab era el jefe del Bet Din de la ciudad de Brod. Era el hijo del gran Rab Abraham de Brod. Y resulta que este Rav Gershon tenía un Din Torah, tenía un caso de, de un juicio de Torah que tenía que arreglar con uno de los miembros de la comunidad donde el Baal Shem Tov vivía, en aquella comunidad pequeña donde él se dedicaba a enseñar a los niños. Entonces el Rav Abraham, el padre del Rav Gershon, viajó a ese lugar y habló con la persona con la que tenía ese Din Torah, o sea que son dos litigantes, ¿sí? Para que viajara con él a la comunidad de Brod, donde estaba el Bet Din, y así podían concluir el caso entre ellos según el acuerdo de la ley de la Torá. Y el hombre dijo, aquí está con nosotros este maestro de Torá de los niños, y realmente es un hombre que sabe juzgar con juicio verdadero. Y cada vez que tenemos acá una disputa, la traemos frente a él. Entonces, ambos lados tienen un corazón completo con él, se abren completamente, porque él les explicaba bien las decisiones. Vamos a presentarle a él el caso que tenemos. Tan pronto como el Rab Abraham de Kitov se presentó ante el Baal Shem Tov, vio en él, mediante su Ruach HaKodesh, o sea, como él era un gran tzadik, tenía la capacidad de ver cosas a un nivel muy profundo, y vio que su hija estaba destinada a ser la esposa de él, del Baal Shem Tov. En aquella época, cuando los grandes Talmidei Jajam, los grandes estudiosos de la Torá, visitaban un huésped digno, este les recetaba una explicación de un pasaje de la Torá o del Talmud. Entonces, el Baal Shem Tov le recetó varios pshatim, varias explicaciones de este tipo, de explicaciones sobre la Torá, sobre el Talmud, hasta que su alma fue atraída tras él al alma de Rab Abram. O sea, Rab Abram se conectó con él mediante sus explicaciones de Torah, y después de esto se presentaron los litigantes frente a él y tenían muchas quejas y muchas disputas entre ellos, y les demoró como una hora explicar las cosas hasta que llegó al juicio verdadero y justo. Y el actuar del Baal Shem Tov pareció algo maravilloso a los ojos de Rab Abram, y se engració de gran manera con él. O sea que lo vio y dijo, realmente él es alguien que sabe no solamente de Torah, sino cómo aplicar las cosas. Mientras tanto, se dio cuenta de que el Baal Shem Tov era soltero. Recordemos que él estuvo casado de joven muy brevemente, que la primera había fallecido. Entonces le dijo que debía casarse. Y el Rab Abram le dijo, yo tengo una hija. Y la hija de Rab Abram había estado casada también por un tiempo corto, y por cierta... Hay una historia de cómo fue, cómo se acabó ese matrimonio. Bueno, la cosa es que él tiene una hija con la que puede casarse. Entonces se dirigió al Baal Shem Tov en confidencia, en secreto, y le dijo, yo sé que necesitas una mujer para casarte. ¿Qué te parece si arreglamos el shidduch, el matrimonio con mi hija? El Baal Shem Tov le dijo, la propuesta es buena, pero en esta comunidad eh, es mejor que no se enteren, porque tendría que enfrentarme a los líderes de la comunidad, que ellos querrían que yo me casara con la hija de ellos,
Así que lo mejor es eh, que no se sepa. Todos, no quiero causar un problema en la comunidad si anuncio mi decisión. Entonces, vamos a hacer una cosa, le dijo el Baal Shem Tov, vamos a hacer un Shtar Tanaim, un documento de compromiso, y va a quedar entre nosotros en privado. ¿Ok? Entonces, que se haga el Shidduch, que me la presentes en la forma en que se hace correctamente las cosas en la Torah, y que no se exagere de nada sobre quién soy yo, no exaltes mis virtudes, no diga nada especial. Simplemente di que Israel, hijo de Eliezer, es con quien tu hija se va a casar. Dado que las almas estaban conectadas al unísono, si él aceptó, el Rab Abraham aceptó las palabras y con buen mazal hizo el documento de Tanaim de la manera común, sin títulos especiales, no mencionó ningún detalle sobre quién era el Baal Shem Tov, de qué lugar, ni nada, simplemente Israel ben Eliezer. Y en el viaje, Moreno Rab, cuando regresaba a casa, se enfermó y resulta que la enfermedad resultó ser mortal, o sea que a los pocos días falleció y se fue de este mundo. Entonces vinieron, ¿cómo se llama? Todos los miembros de la comunidad de Brod, se supo que había fallecido el Rab Abram y vino el Rab Gershon, el hijo de Rab Abram, y acudió al entierro y eligió a su padre como corresponde hacer, y todos los papeles, los escritos que estaban en posesión de el Rab Abram pasaron a su hijo Rab Gershon. Y entonces se encuentra ahí este documento, Starat Naim, ese documento de compromiso de que había arreglado la hermana del Rab Gershon, la hija del Rab Abram, para casarse con alguien llamado Israel, hijo de Eliezer, y quedó atónito porque su padre era un hombre de alta fama en el mundo de la Torá, y cómo arreglaron con alguien desconocido, seguramente alguien ignorante o de nivel inferior. Así pensó. No se conoce su origen, no se conoce la abolengo de la familia, con mi propia hermana, pero si esta era la voluntad de mi padre y era correcto a los ojos de mi padre, no puedo decir que no. El Baal Shem Tov esperó hasta que terminara el contrato que él tenía para enseñar y entonces vino a los padres de familia, a los dueños de casa de la comunidad donde estaba y dijo que se iba a regresar a su lugar de origen. Y le rogaron encarecidamente que quedara con ellos, por favor, le iban a pagar más, le iban a dar donaciones y él no aceptó. El Baal Shem Tov cambió sus vestimentas, se vistió como un hombre común, pobre, y vino a la comunidad de Brod, a la casa del mencionado Rav Gershon, y tenía ahí de cómplices a dos hombres que sabían quién era, pero quedaron callados. Entonces dicen que aquí viene este Rav Israel y parece un indigente, parece realmente alguien pobre. Entonces el Rav Gershon quiso darle una moneda y él dice, no, no quiero la moneda, tengo un asunto importante. El Baal Shem Tov está viniendo disfrazado de mendigo y le dijo, tengo algo importante. Y aquí tengo una copia del Shtar Hatanaim, del documento de compromiso. Tráeme a mi futura esposa. Rav Gershon vio a este hombre vestido de la forma en que estaba, cómo hablaba, y dijo, como mi padre de bendita memoria con él quiere darle a mi hermana. Llamó a su hermana, le dijo todo lo que estaba pasando, y simplemente ella dice, si nuestro padre es quien hizo eso, no hay ninguna duda, esto viene de Hashem, esto viene de arriba. Y tal vez de esto haya algo en el cielo por lo cual mi padre quiera esto. Así que así hicieron y programaron la boda. Y antes de la jupá, dijo el Baal Shem Tov que primero quería hablar con su esposa, porque los sabios dicen que antes de la jupá debe saber el novio, saber quién es la novia. O sea, no pueden casarse sin saber de qué se trata. La semana antes de la boda no hablamos, pero se puede hablar antes, ¿sí? Entonces habló
él con la que sería su esposa en secreto y le reveló la verdad. Y le dijo, nadie debe saber, pero realmente soy un gran estudioso de la Torá, estoy con los tzadikim nistaren, con los tzadikim ocultos en este mundo. Y ella dijo que cree que es verdad, pero no va a revelar nada a nadie, aun si pasara la peor de las angustias. Y hasta aquí la historia de cómo se casó el Baal Shem Tov. Hay más historias, esto continúa, pero por aquí lo que les estoy contando esta noche, sí, un poco abriendo al comienzo de la vida del Baal Shem Tov cuando era todavía Tzadik Nistar, que pasó varios años siendo un tzadik en secreto antes de revelarse abiertamente. Eh, Quiero desearte bendiciones en tu cumpleaños. Es cumpleaños en la fecha común, sí, no en el calendario judío. ¿Ok? Sí. Bueno, eso también está mencionado en la Torah. Es más, en la Torah menciona, la primera vez que menciona un cumpleaños como tal, habla del día del cumpleaños del faraón, que sabemos que los egipcios tenían el calendario solar como el que tenemos hoy, de 365 días. Así que felicitaciones por tu cumpleaños, que Muchas tengas una gracias. vida de mucha bendición, que estés en este mundo hasta los 120 años en buena salud. Amén. Y que, bueno, que traigas también alegría y bendición para todos los que están en este grupo, que no los conozco, pero bendiciones para todos. Amén. Y Amén. pueden venir si quieren a mi canal de YouTube y cada Motzai Shabbat agrego otra historia. Tengo un video en inglés y uno en español. Muchas gracias, Rap. Decimos en México, cuando algo nos impacta y que queremos más, nos dejó picados, así decimos en México. Ok, Nos dejó gracias. picados con esas historias, así que Ok, nos está obligando a que lo sigamos en su canal. ok, no, invitando, sí. Claro que sí. Bueno, bendiciones para todos. Muy buenas noches. Muchas gracias, Gracias. Rap. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Chao, chao. Buenas noches, Rob. Buenas noches, bendiciones. Gracias, Rat. Adiós. Adiós, gracias a todos. Buenas noches. Más alto. Adiós. Para Yo usted, quiero pastel. doctor Dulce, para usted. Gracias. Gracias por la invitación. Gracias, gracias, Almita. Gracias, Gerardo. Feliz Muchas gracias. cumpleaños y gracias por la Gracias. invitación. Feliz Gracias. cumpleaños al cumpleañero, que el Creador le dé muchos, muchos años más, hasta los 120, con salud, alegría y parnasá. Muchas gracias, Elsie. Amén. Muchas gracias. Más alto. Descansen. Buenas noches.